Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo y un amigo personal. Esto tengo el orgullo de decirlo. Estamos con el doctor Álvaro Mombrú, doctor en física, profesor titular de física y decano de la Facultad de Química de Montevideo, que bueno, es donde me recibí yo de químico farmacéutico también, y donde fuimos compañeros de cátedra en su momento. Álvaro, te voy a tutear como hemos hecho siempre. Obviamente. Me resultaría antinatural no hacerlo. Pero bueno, en Charlas de Mentes, como siempre digo, no tenemos ni guión ni brújula. Partimos de un punto inicial y vamos donde la conversación nos lleve. Y a ti te voy a plantear algo que es de actualidad y bastante importante, que es qué papel jugó la Facultad de Química en todo el tema de la pandemia del COVID-19, que fue importante, por lo que tengo entendido. Sí, primero que nada agradecerte, Bernardo. Para mí es un gusto personal también estar conversando contigo. Solamente para que quede registro en actas, trabajamos juntos hace más de 30 años. Hace más de 30 años. Hace más de 30 años en Facultad de Química de la Universidad de la República, en una cátedra que se llamaba Química Analítica Cualitativa, de la que tengo los mejores recuerdos. Así que para mí realmente es un gustazo poder conversar contigo. Respecto de la pregunta específicamente, fue un proceso que a mí me tocó vivirlo un poco de afuera. Yo atravesé durante todo este año un tema bastante serio de salud, y realmente ha sido la facultad que ha funcionado como se suele decir en estos días en facultad, y yo concuerdo totalmente, hay equipo. En este periodo me tocó que me hiciera el interinato del decanato, el profesor Gustavo Sebane, y el consejo de facultad, con todos sus miembros, con todos sus integrantes, Gustavo llevaron Sebane, titular adelante. de Química Orgánica, y fue miembro técnico de la CARU, si no me equivoco también, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Con Gustavo además tenemos el gusto, junto con Rafael Radi, con Fernando Paganini, de integrar la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Somos algunos de los integrantes. Entonces, realmente fue un trabajo de equipo que además vino no solamente a nivel de lo que serían las autoridades de la facultad, sino de las distintas unidades docentes que realmente elevaron propuestas para tratar de apoyar en todos los sentidos posibles a este fenómeno que nos tocó vivir este año. De vuelta, me tocó vivirlo a distancia, por recomendación médica, pero fui testigo de cómo Facultad de Química apoyó en aspectos muy diversos, como insumos básicos en su momento, cuando escaseaban, como en los suelos de traslado, del hisopado, la generación de hisopos, que eso se conoce bastante ahora en los últimos tiempos, se ha dado bastante publicidad. Se desarrolló un modelo de hisopo de silicona mucho menos invasivo que el que se usaba antes. Exactamente, menos invasivo, con varios diseños, tratando de que cumplieran con la función de retirar la cantidad de muestra mínima necesaria para que los positivos dieran positivo, y a su vez que fueran lo más amigables posibles con quien recibía ese tratamiento, digamos, de inserción del hisopo, que quienes nos tocó vivir sabemos que puede ser muy desagradable, pues es muy masivo y uno queda bastante mal durante bastante rato. Test serológicos también desarrollados. Vale decir que la Facultad de Química además no es una isla, se integró muy bien a lo que es el entramado científico-tecnológico del país en diversas especialidades. Y en este último caso que mencioné, el test serológico también, realmente se hizo un entramado bastante importante, con el Instituto Pasteur, con Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias. Sí, la Universidad de la República como un todo integrado también, Sí, ¿no? actuó en bloque, en el tema del hisopos también, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, Facultad de Arquitectura. No quisiera ¿Arquitectura dejar, también? arquitectura también trabajó justamente apoyando los procesos de diseño de este tema de hisopado. Ya les digo, todo visto desde mi óptica, desde mi perspectiva lejana. No sé si mencioné el Instituto Pasteur en el tema Sí, sí, sí. anterior. Sí lo mencionaste. Eh,
pido disculpas si cometo omisiones, de nuevo, porque fueron tan grandes los consorcios que se formaron para tratar de apoyar desde todos lados, que es difícil de retener, más cuando yo no participé directamente de eso, pero realmente la Facultad de Química se puso al hombro un montón de actividades que apoyaron, de nuevo, en la sociedad y en la complementariedad de acciones que corresponde a lo que era una necesidad nacional. Una discusión de larga data siempre fue, pero es necesario que un país como Uruguay desarrolle ciencia y tecnología. Creo que como en 2020 realmente no había ocurrido un ejemplo más importante en ese sentido, porque a la hora de tener que importar insumos, aún los más elementales, en caso de una pandemia, todos los países requerían todo lo que tenían. O sea, no es si necesito compro. No voy a comprar porque el otro no me va a vender, y no me va a vender porque Porque no él lo tiene, necesita también. o porque No no lo tiene. tiene. Sí, No tiene para venderme. de hecho, la conformación de un grupo como el GACH en Uruguay, con Paganini, con Radi, con Cohen y con todos los profesores que se agregaron después, es una diferencia en el sentido que está claro a quién hay que recurrir, que en un momento de crisis epidemiológica la ciencia es el referente. Sí, realmente creo que ese fue un notable logro del Uruguay, y que fue el puntapié inicial que dio origen a este éxito que vivimos, que ellos mismos son reticentes de llamarlos éxitos. Este es un partido que se juega día a día, la situación se puede disparar en cualquier momento, pero no es menos reconocer que al 11 de noviembre, como estamos viviendo en este momento, la trayectoria de casos en el Uruguay es realmente muy envidiable. Basta ver cualquier ranking internacional, y Uruguay está digamos, en el lugar 170 del mundo, en una buena, en ese Sí, ranking que sí, uno no claro, quiere sí, estar sí. arriba. Es al Ese revés de ranking, la FIFA, claro. exactamente, en ese que uno no quiere estar en los primeros lugares. Y en ese Como tenemos sentido, a Brasil, nuestro vecino más cercano. sin duda, es que toda la región, Brasil, Argentina, Chile, Perú, han pimponeado muchísimo en los primeros lugares. Brasil ni hablar, además por su propio volumen. Pero realmente yo creo que la elección o la selección de quiénes iban a ser los referentes en todo este tema de cómo asesorar respecto de la pandemia, la formación del grupo principal del GACH. Yo vuelvo a mencionar a los doctores Radi y Paganini, y también al doctor Cohen, que realmente están llevando adelante una tarea, yo diría, que va a ser de esas que va a ser recordada por décadas, Sí, porque sí, va a ser motivo de estudio, yo no tengo duda va a de eso. ser motivo de estudio, ya lo es, ya hubo publicaciones en Inglaterra que estuvieron preocupados del caso Uruguay, en una buena, para entender cómo fue que hicimos. Y yo creo que realmente se va a recordar por décadas el aporte, la contribución que ellos hicieron. A mí me interesaría muchísimo aclarar y remarcar que la H final de GACH es por honorario, además. Sí, sin Es duda. decir, están dedicando su tiempo, su esfuerzo. Yo diría, incluso hoy ya no, porque ha demostrado que funcionó. De nuevo, más allá de lo que pasa acá a futuro, porque esto uno Sí, ya podría fue un ocurrir cualquier éxito. cosa. Ya fue un éxito. Y en el principio quizás estaban poniendo en juego su propia reputación. Si Uruguay se descarrilaba en los primeros tiempos y andábamos muy mal, y realmente ellos con mucho coraje, con mucha valentía, tomaron la decisión de apoyar porque el país los necesitaba, y lo hicieron con mucho acierto. Y yo traslado ese acierto precisamente a su designación, porque para mí fue muy importante que ellos estuvieran desde el principio asesorando en todos estos temas. Sí, y eligiendo a quienes se sumaron después, el doctor Borbonet y Sin otros, duda, porque sin no se duda. quedaron en ellos tres, sino que creo que hay más de 20 en este momento O más. Yo científicos la de verdad estoy medio primer lejos del nivel. tema, pero no sé si no son 70 en realidad. Puede ser. Pero admito estar lejos del tema, pero ellos son la cara visible, y no lo rehúyen, porque en las conferencias de prensa dan la cara efectivamente, pero siempre aclaran que existen varios comités que están dedicados
a distintos aspectos de lo que tiene que ver con el combate a esta pandemia, integrados por especialistas. Yo creo que ese fue un paso muy grande del Uruguay. Fue llamar a los especialistas con los que contábamos, a los mejores con los que contábamos, y el segundo punto fue escucharlos. Claro, escucharlo, Y claro, porque llamarlos para escucharlos, no llamarlos para que estén y hacemos que, pero en realidad no. ese es un punto fundamental, porque haberlo hecho por la galería para decir, sí, los convocamos, y después no prestarle atención a gente de ese nivel hubiera sido no solamente una falta de respeto, sino un desperdicio de recursos. Otro de los logros del Gacha, a mi modo de ver, es tener un excelente comunicador como Rafael Radi como portavoz. Pasa que estamos hablando de realmente, como dije, será recordado por décadas esta actividad del GACH. Estamos hablando de un científico que será recordado ya no por décadas, yo creo que por bastante más, porque es un científico brillante, con números a nivel internacional. Cuando digo números, los científicos nosotros nos medimos en nuestra actividad científica. Nos medimos en cantidad, nos medimos en calidad, impacto, tenemos varios indicadores. Y los números de Rafael son a nivel internacional muy destacables. Él mismo tiene una reputación internacional muy destacable. Y en los últimos años ha recibido homenajes y reconocimientos de todo tipo. Yo solo voy a mencionar dos, que es su integración dentro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y que fue adjudicado a él el Premio México de Ciencia y Tecnología, que la población no tiene por qué saber, pero es un premio que se adjudica a los científicos más destacados de Iberoamérica, o sea, estamos pensando en España y Portugal también, y que se otorga uno al año, y que realmente, para José Luis Macera fue el anterior, nosotros tenemos Matemático. a matemático, nosotros tenemos a Radi. Radi es, en tiempos contemporáneos, un científico sumamente destacado, trabaja, bueno, el día que lo invites, seguramente él va a desarrollar Te voy a eso pedir que me hagas el perfectamente. contacto. ¿Cómo no? Con mucho gusto, sí, por favor. Realmente será una charla muy disfrutable para todos. Trabaja en temas de radicales libres, cómo actúan en la salud, tema alimentación, tema Vamos a aclarar que cáncer. radicales libres no Es muy son interesante. políticos argentinos que no están en prisión, sino unos compuestos químicos muy reactivos que pueden dar problemas para la salud. Yo, después de este periodo que he estado entre paréntesis este año, la verdad que cada vez que hablo trato de cuidarme a ver qué digo, y si no le erro en algo, si no le erro en el nombre de alguien, estoy complicado. Bueno, pero Sepan disculpar cualquier error. en Charlas de Mentes tenemos esa ventaja, como no es una entrevista ni una conferencia, tenemos el beneficio de la coloquialidad a nuestro alcance. Una cosa que me hiciste acordar recién cuando estabas hablando, por agosto se hizo un centenario, no recuerdo si de nacimiento o de fallecimiento del profesor doctor Domingo Giribaldo, ex decano de la Facultad de Química, uno de los pioneros de la química en Uruguay. Y era una época donde los químicos uruguayos pisaban fuerte. Él estuvo en el primer nivel mundial de discusión en temas importantes. Fue el que trajo un método muy moderno de producir cloro en Uruguay. Sí, precisamente hace relativamente poco tuve la oportunidad de participar de un evento en homenaje a la carrera de Ingeniería Química y su aniversario. Y una de las cosas que destacamos es cómo en aquel momento en el país, y el ejemplo de lo que tú mencionabas, de cloro, de Solvay, fueron aspectos que mientras en Europa se estaban desarrollando las primeras conferencias Solvay, que para contarle un poquito a la gente, fueron organizadas por este empresario industrial que había desarrollado un proceso químico, ingenieril, industrial. Para sintetizar bicarbonato de sodio. Exactamente. Pero él a su vez tenía inquietudes científicas, y si ustedes vieron por ahí esos cuadros en donde aparece Einstein,
Madame Curie, Sí, Planck, Pauli, o sea, es como si en los todos, cuadros tuvieran Rutherford, Messi, todos, Ronaldo, Mbappé, todos los jugadores de todos, todos los... Era un seleccionado de la inteligencia mundial del momento. Las conferencias todos. Solvay eran un evento que yo no sé si se puede repetir hoy en día. Han seguido teniendo lugar, pero han cambiado de características. No, con ese nivel de excelencia, quiero decir. Claro, realmente. Es que se dio en una época en donde la ciencia estaba en ebullición, descubriendo cómo es realmente el mundo, si uno lo piensa de un punto de vista molecular, atómico, subatómico, y fenómenos cuánticos. Había toda una serie de descubrimientos que se hicieron en esa época y que todos los protagonistas estaban en esa época y se retroalimentaban entre ellos, además. Entonces, claro, en esas conferencias Y se peleaban entre ellos, se como, peleaban como entre Heisenberg ellos, y Einstein, justamente. sí, y se peleaban incluso a nivel de, hasta por temas bélicos, como Heisenberg y Bohr, por ejemplo, Claro, por ejemplo, sí, sí, sí. la obra Copenhague. Laura Copenhagen, que hablaba justamente Exactamente. de si tenían derecho a permitirle a los nazis desarrollar un programa nuclear. Entonces, mientras en Europa existían esas conferencias, lo que se veía era que en Uruguay la ingeniería química, o lo que era en aquella época química industrial, etc., eh, andaban en cosas muy paralelas. Lo cual destacaba realmente, como tú bien decías a través de Giribaldo, una, una química que pisaba muy fuerte a lo que era aquel momento de eclosión industrial. Yo diría que, evidentemente, con los cambios que dan las décadas, los avatares, etc., afortunadamente hoy por hoy la Facultad de Química cuenta también con investigadores que por suerte están desarrollando una química de muy buen nivel, acorde a estos tiempos. Estos tiempos son tiempos interdisciplinarios, son tiempos en donde la vinculación con con la biología, a través de biotecnologías, etc., demanda otro tipo de participación de distintas disciplinas, pero afortunadamente estamos viviendo un muy buen momento también de la Es que facultad. quizás en estas épocas la antigua demarcación química, física, biología no tiene sentido. Como que ya nadie hace una cosa pura. Tal cual, sí, tal cual. En realidad existen las columnas puras, pero han tomado muchísima enjundia. Esas zonas en donde se empiezan a mezclar áreas. Y tiene un valor muy grande aquel científico que puede moverse hacia el encuentro de otra área disciplinar. De vuelta, con el valor propio de las columnas, pero tratando de ir al encuentro de distintas áreas de conocimiento que enriquece muchísimo, muchísimo. No es lo mismo si yo soy capaz de hacer algo, puedo hacer esto, celular, y te lo entrego a ti, te lo paso. Y yo digo, mira, yo hice el celular, vos fijate a ver qué podés hacer con eso. No es lo mismo a que yo haga esto, simbolizo acá un producto químico, Sí, sí, sí. cualquier cosa que se les ocurra. Te lo paso a ti, pero te digo, ¿sabés que tengo la impresión que acá lo que puede tener este producto químico, este material, en mi área hablamos mucho de material, puede tener un efecto tal, un efecto cual, o puede comportarse de tal manera? Por favor, búscalo y vamos a ver los resultados que te das juntos. La diferencia es abismal entre esas dos cosas. Entre que yo prepare algo y te lo dé como quien da una caja negra, Cerrado. cerrada, sin nada, a que, mira, el que lo hace ya te está orientando y te dice, sabés que en una de esas ahí puede aparecer esto y lo otro, buscalo, y además cuando tengas los resultados con el equipo que vos tenés y yo no tengo, vamos a tratar de juntarnos, reunirnos y extraer las conclusiones juntos. El mundo va hacia eso, va hacia esto que digo. A mí en particular, muchas veces me dicen, no, porque tú sos físico-químico. Y yo miro serio y digo, yo me siento como un químico que hago física.
que no es lo mismo, y física de los materiales que hago, que no es lo mismo. Entonces como que hay diferencias que van a terminar desembocando en el resultado final de lo que tengamos. Bueno, lo que pasa que, ya planteándolo desde el punto de vista de la epistemología incluso, hoy en día la investigación en ciencia básica no se parece a lo que era la ciencia básica, por ejemplo, en el 85 cuando se crea el Predesiva. Hoy en día cosas que se hubieran visto como altamente especializadas son consideradas básicas, y por esa misma razón de la interdisciplinaridad, porque nadie consideraría terminado el trabajo antes de que se viera de los dos lados. Sí, tal cual. Todo cambia mucho, en algunas áreas mucho más vertiginosamente que en otras. A mí me pasa porque en el área que nosotros trabajamos en química y física de materiales, en dispositivos y demás. Lo que nos pasa a nosotros es que si uno revisa las revistas que eran de punta hace 10 años y revisa las que son de punta hoy, especializadas en matemática, quedan dos. Hubo un recambio total. Hubo publicaciones que si uno hacía hace 12 años atrás, uno podía decir, qué orgullo, tengo mi artículo en tal revista, que tiene una vidriera enorme para que la gente entienda el valor que tiene eso. Es la diferencia entre que el trabajo que uno hace contribuya al acervo científico, cultural, de conocimiento de la humanidad, a que quede guardado simplemente y no sea más que una anécdota. Esa es una un secreto en un cajón. Vamos a decir Exactamente. que la característica de estas revistas es lo que se llama la validación entre pares. Hay un comité arbitral de expertos reconocidos, que tú has sido árbitro en algunas publicaciones y congresos, que son los que dicen, este trabajo sirve, este sirve con algunas modificaciones, o este directamente no sirve porque es derivativo, porque ya se publicó, o porque directamente no tiene sentido. Y a veces Tal se cual. equivocan. También, sí, hay errores históricos. Otra cosa que se puede mirar es si el impacto de lo que se va a publicar es suficiente para la revista a la cual aspira. O sea, puede ser nuevo, puede estar bien hecho, puede ser todo, pero si no es de interés, también lo sacan. Entonces, dentro de la gran dinámica que tiene un área como es materiales, y uno lo entiende, porque yo te mostré el celular recién, pero te muestre lo que te muestre, que te rodee en este momento, lo tecnológico basado en materiales, evidentemente hace la diferencia, pero hace la diferencia incluso a nivel estratégico, económico de un país. Nómbrame algún ejemplo concreto que se esté trabajando ahora en facultad. Mirá, en Facultad de Química estamos desarrollando áreas que tienen que ver y que nos van a llevar cada vez más hacia caminos más biológicos, que tienen que ver con dispositivos, con sensores, hacia lo que se viene, que es, y algunos lo dicen capaz que en términos un poco de preocupación, transhumanistas, pero que tiene que ver con, por ejemplo, dotar a prótesis de sensibilidad, prótesis me refiero de El brazo, de transhumanismo es la pierna, integración de la máquina con el individuo. claro, pero en este caso es a favor del individuo, Sí, porque claro. implicaría, claro, se viene toda una onda en donde realmente la reposición de tejidos por tejidos inteligentes, por partes del organismo que puedan ser sustituidos y que puedan tener otro tipo de funciones. O sea, que algo que Se era de viene ciencia ficción hace 10 años, hoy es de tal cual, investigación científica real. Por tal ejemplo, cual, tal reposición cual. de órganos sin trauma. Y una cosa que es importante destacar también, cuando yo hice la carrera, yo me recibí en el 93, farmacia, todos los medicamentos eran medicamentos químicos. Y hoy en día los medicamentos son biotecnológicos. Ya está en recesión la medicina química. Decímelo a mí, me acaba de salvar uno. Así que Exacto. tal cual, tal cual. Realmente es así. Eh, la evolución que está recibiendo, justamente por el aumento de conocimiento, de ese conocimiento que nosotros decimos que se pone a disposición de toda la opinión pública, de todos los pares,
a través de publicaciones, se ve reflejada en un trabajo que también hacen justamente las empresas que se dedican a determinados temas, para poder hacerlo realidad, para poder que se fabrique y que esté disponible de las personas y todo lo demás. Yo creo que este punto es bastante más entendible por la población en este momento con el tema de la vacuna de la pandemia. No alcanza solo con desarrollar la vacuna, sino además hacerla disponible a cientos de miles, a millones, etc. Claro, Entonces, es lo que se llama el escalado. el escalado, el escalado. Y en ese sentido, si uno lo entiende en esos términos, porque hoy por hoy, como nos afecta directamente, claramente lo entendemos, en todos los aspectos es igual. Cuando uno hace cualquier tipo de desarrollo científico, no implica que al otro día ese desarrollo va a estar a disposición de la población. Hay caminos que llevar adelante, existen lo que se llama transferencias tecnológicas, empresas que se interesen, en fin. Y luego está el tema del equilibrio entre el costo del know-how que está atrás y que pueda alcanzar a la población. Si a mí me preguntan en toda esta temática del futuro de la humanidad en cuanto a tejidos que actúan, digamos, ayudando al organismo humano y todo lo demás, yo creo que hoy por hoy el desafío más grande es que esté accesible a todos. Ese Bueno, es el desafío más ese grande. es un tema preocupante. Hay un escritor que es bestseller mundial, popular entre todo el mundo, menos entre los filósofos, que es Yuval Noah Harari, que ha planteado en su libro Homo Deus que los beneficios de esta nueva mega medicina, llamémosle, van a estar disponibles solo para los ricos, no para todos. Que se va a generar una élite que va a acceder a vivir 200, 300 años en detrimento de una gran masa que no. ¿Tú lo ves igual? Bueno, es que justamente creo que es a donde hay que apuntar y a donde hay que trabajar desde los gobiernos, desde las academias, para tratar de lograr que así no sea. Los últimos tiempos, y es muy notorio, ha estado sobre el tapete el tema de medicamentos de alto costo, Fondo Nacional de Recursos, etc. Traslademos eso a unos 15 años más, en donde amén de ese tipo de medicamentos de alto costo, que van a diversificarse y van a ser cada vez más abundantes, se van a sumar este tipo de cosas que yo digo. Entonces, llega un punto en donde realmente es importante tratar de que a la población en términos generales le llegue. Yo cumplo con decirlo nada más, que esa preocupación la tenemos que tener, porque la calidad de vida adecuada de una persona, sentirse útil, sentirse pleno, creo que es un derecho y tenemos que ver entre todos cómo arreglarlo. Estamos a años todavía de que eso se produzca en estos términos, pero bueno, hay que irlo pensando. Sí, tú has nombrado, medio al pasar ahí, algo que es el Fondo Nacional de Recursos, que en Uruguay lo damos por hecho, pero que no todos los países tienen una institución semejante. No, no, para nada. Es una institución Nosotros, que permite que una persona reciba una prótesis de cadera o de rodilla gratis. sin dudas, sin duda alguna. Por eso digo que es el O ejemplo que un, uno... o un stent, o un catéter, o un marcapaso. Es el ejemplo que uno tendría que pensarlo a nivel global. Yo creo que si hay algo que la pandemia también nos ha demostrado, es que el tener una atención sanitaria de base muy buena para toda la población, también ha sido un aspecto fundamental a la hora de enfrentar bien la pandemia. Uruguay lo tiene. Entonces, yo creo que cuando dije que podemos ser un ejemplo de estudio, y se puede también propagar a eso, porque lo que tú decís es verdad, no todos tienen un Fondo Nacional de Recursos, no todos tienen acceso a este tipo de cosas, por eso es que yo llamo además la atención, porque sería triste realmente que a nivel global estas cosas no ocurran. Y en otros lados lo que ocurre es que si uno no tiene determinada cobertura de salud, y bueno, no la tiene, y es un problema muy grande realmente. Y creo que esos países son los que peor han enfrentado la pandemia en este tiempo.
Bueno, Estados Unidos, después de destrozar el Obamacare, ese sistema que ni siquiera se acercaba al nuestro tampoco, demostró la fragilidad que tiene, porque hay algo que no se entiende, que es que cuidar al grueso de la población es una inversión rentable, porque después andar paliando problemas es mucho más caro. Yo siempre hago dos ejemplos que son muy simples y que tienen que ver con el tren, la locomotora y los vagones. Y siempre digo, que el tren ande rápido sin vagones, eso no tiene mucho mérito. Despreocuparme de lo que hay atrás y decir yo voy para adelante y soy pujante, eso no tiene mucho mérito. El mérito justamente es tratar de que ese tren sea consciente de la responsabilidad que tiene y que tire en forma pareja. Y el otro ejemplo que hago es el del supermercado en una zona realmente muy carente. Sí, de repente el dueño del supermercado estará muy bien, pero no le sirve esa situación. Entonces, en una sociedad, el entramado que significa la sociedad nos da, y acá estoy tocando de oídos porque yo soy un pobre químico nada más, pero el entramado que tiene la sociedad nos da la responsabilidad de mantener ese entramado, porque es fundamental para todos, porque es una conciencia de que no alcanza con alcanzar determinados parámetros, porque periódicamente pueden ocurrir cosas como esta pandemia que nos demuestran la buena inversión que es que haya cobertura de salud para toda la población. Ese tipo de cosas realmente primero son las que corresponden, pero en segundo término, a todos nos favorecen, a todos nos favorecen. Y como tú decís en el tema de prótesis, en el tema de stents, en el tema de medicamentos de alto costo, yo creo que Uruguay tiene un muy buen camino y está bueno que lo profundice y que a su vez en otros países vean este modelo, este ejemplo y traten de llevarlo adelante. Sería muy triste, ya uno no va a estar, pero sería muy triste que los hijos de uno, los nietos de uno, se críen en un mundo en donde ocurra exactamente el ejemplo que tú decís, una población privilegiada que no tiene mayor problemas de nada, y que esas mismas prestaciones no lleguen a aquellos que no son tan privilegiados. Porque de nuevo, el sentirse útil, el sentirse operativo, es salud mental, es bienestar, implica una sociedad que siente todo el bienestar y todos nos vemos beneficiados de eso. Se construye mejor. Es el verdadero sentido de integración, ¿no? No integración fraccionaria, sino integración en bloque, todos con todos nuestros derechos, incluyendo los primeros, comida, vivienda, salud. Porque sin dudas. sin esos tres es donde se complica el partido fácil. Sin duda, y una ocupación digna, ¿no? Eso también. Y una ocupación digna, a sí. la cabeza sirve. Que ese criterio va a ir cambiando, ¿no? El criterio del trabajo quizás es el que está más cuestionado en este momento, cómo va a ser el trabajo en 5 años o en 10 años, porque hay trabajos que, como la gente que reparaba máquinas de escribir, van a ir desapareciendo y van a ir cambiando. Pero mi mayor preocupación en este momento es algo que afecta a la ciencia en general, que es el avance de la pseudociencia y del irracionalismo en la sociedad, en especial en las redes sociales. Por ejemplo, los movimientos antivacunas. O hoy escribí una columna en Montevideo Portal, donde comentaba un meme que decía que la vacuna del COVID-19 era un intento de producir esterilidad hereditaria en la población. Bueno. O sea, esterilidad hereditaria, ¿no? Un concepto sui generis. Sí. Yo voy a volver a un concepto que dije hace rato cuando hablé de Rafael Radi y que tiene números internacionales. La ciencia se maneja justamente por estos números internacionales que te digo, que valoran la cantidad, la calidad del trabajo, el impacto, etc. Si yo recibo un correo electrónico de un investigador de otra parte del mundo, donde sea, que quiere establecer contactos conmigo para colaborar, etc., yo lo primero que hago es voy a mis bases de datos, que son las mismas que manejan todos los investigadores alrededor del mundo, y busco quién es, qué hace,
cuán seriamente me está hablando, si lo que me está diciendo es creíble, si no es creíble, no en términos de que sea una persona falsa, ni siquiera eso, pero sí estamos hablando de alguien que me está planteando un desarrollo en conjunto científico que yo me doy cuenta que no da para lo que ha hecho hasta ahora. Sus antecedentes no respaldan que me plantee eso que me está diciendo. Y en ese sentido, la ciencia tiene una verticalidad intrínseca. Y uno sabe, y uno cuando tiene un joven le dice, anda a estudiar con fulano en tal lado, porque fulano es una autoridad en la materia. O está rodeado de otros investigadores que también son una autoridad en la materia. Hay lugares que son realmente la meca para estudiar en determinados temas, y esos movimientos se dan a nivel científico. Este planteo que tú me haces va por el lado de la horizontalidad, es decir, planteos que muchas veces no tienen necesariamente un respaldo atrás, y si lo tienen tampoco lo sabemos, porque justamente muchas veces lo que ocurre con las redes sociales es que a veces son con seudónimos. Entonces, No, pero hay verdaderas organizaciones como Médicos por la Verdad que dan la cara y que están supuestamente organizadas científicamente, pero que ves un comunicado y hablan que la medicina es para insertarle microchips a las personas para rastrearlas, la vacuna. sí. Yo diría de nuevo lo mismo. Si el que dé la cara, uno puede rastrearlo en una buena, no con un microchip, pero sí en las bases de datos que los científicos Sí, sí, tenemos. sí, ver sus Y ver, antecedentes, estás y refiriendo. ver los antecedentes. Yo diría que en el mundo en el que vivimos, más que nunca, el instrumento Internet debe ser usado bien, en un buen sentido, y no en generar desinformación a la población. Bueno, pero estamos ante una avalancha. O sea, el problema ha llegado a límites peligrosos, ¿no? Y no hay como una, ¿cómo decirlo? Como una estructura que permita responder a esto. Por ejemplo, uno de los argumentos es que la narrativa oficial de la ciencia, lo que en definitiva es la ciencia, no admite voces divergentes, lo cual no es cierto. Lo que no admite la ciencia son voces divergentes que no tengan sustento, ya sea empírico, ya sea de publicaciones o lo que sea. Es Pero así. se pone en el mismo nivel el discurso científico que, por ejemplo, el discurso o deportivo o político, que sí tiene su parte afectiva, ¿no? La ciencia intenta que Sí. lo afectivo no juegue, o juegue poco. Sin dudas. Nosotros tenemos nuestros mecanismos, lo que tú decías, el tema de la evaluación por pares, que hace que cuando uno presenta un resultado, existen otras personas alrededor del mundo que están revisando que efectivamente lo publicado es cierto, de que es posible, de que es factible, de que es novedoso, etc. Pueden haber cosas muy disruptivas, pero demasiado disruptivas, que a veces generan un poco de controversia, pero incluso en la controversia hay científicos que están a favor y otros que no. Pero estamos hablando de irnos a algo demasiado disruptivo, y pienso, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, por decir algo que la gente ve rápidamente. No fue rápidamente aceptada, etcétera, etcétera, pero como tenía personas que decían que no, habían otros investigadores que lo entendieron y lo siguieron, y por ahí está aceptado todo ese trabajo. Entonces, no es cierto. Tenemos quizás un ojo muy crítico cuando viene algo muy disruptivo. Tú te acordarás, Bernardo, que yo cuando arranqué el tema científico, yo trabajaba en superconductividad hace muchos Sí, años, me acuerdo, ¿cómo no? y aparecían artículos, yo estoy hablando año 88, 89, que hablaban de superconductividad a temperatura ambiente. Es un fenómeno físico que ocurre a muy bajas temperaturas, pero muy bajas. Cercanas a cero Y, absoluto, no estamos hablando de menos de y 200 grados. ahí está. Y llegar a temperatura ambiente era el desideratum, Vamos a y explicar realmente que un ahí, superconductor por que favor. pueda trabajar a temperatura ambiente permitiría llevarlo a la ingeniería, porque si no hay que tener supercongeladores, por ejemplo, para transmitir energía eléctrica, de 300 kilómetros de largo. Exactamente. Uno puede conducir sin consumo,
Y eso, por ejemplo, desde Vamos las a decir empresas que la hasta energía eléctrica Montevideo se gasta tendrían. más en transportarla que la que llega a los puestos de consumo. Eso sería Ahí está. un aumento de la energía disponible de varios órdenes de magnitud, si se pudiera, ¿no? Ahí está. Y además tiene propiedades magnéticas también que son muy importantes, que se encuentran en resonancia magnética nuclear, en fin. Tiene un montón de aplicaciones muy grandes. Por aquellos años había quienes decían, no, logramos a temperatura ambiente. Y la verdad, la comunidad se mostraba muy escéptica, porque daba para mostrarse muy escéptica, y resulta que todos los reportes de esos años que decían que se podía llegar a temperatura ambiente, ninguno pudo repetirlo, ninguno pudo ser producido en ningún lado, o sea, pero ahí el escepticismo venía porque realmente se veía duro. Ya que estoy, te voy a pasar un avisito, y es Sí, que este año finalmente se logró a temperatura ambiente con un material a muy alta presión. Estamos hablando de varios cientos de miles de atmósferas de presión, no fabricable bajo cualquier claro, es condición, como que se pero logró se convertir llegó. plomo en oro. Después el costo era 100 veces el costo del oro. Pero se llegó, te quería avisar eso nomás, es un sulfuro de hidrógeno con un Viejo metano conocido nuestro. viejos conocidos, realmente, ya que hablé de que trabajábamos juntos en Qualias en aquella época, nosotros solíamos trabajar muchísimo con eso. Con Bueno, ¿quién lo grandes hubiera dicho? cantidades de sulfuro de hidrógeno. ¿Quién lo hubiera dicho? Realmente, realmente. Así que bueno, eso se dio, pero tuvo que pasar más de 30 años y en otros sistemas que no han nada que ver que los que se veían en aquella época. Y Claro, que tampoco pero esto quiere decir que se vayan a aplicar. no, 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 sobre todo con esas presiones que también lo siguen haciendo impráctico desde el punto de vista ingenieril. Pero yo recuerdo Exacto. que por allá, por el año 86, 87, hubo una publicación que nunca fue verificada, pero que nos puso muy emocionados a todos, porque alguien había reportado que había obtenido la fusión fría, que era el santo grial de la energía barata y renovable. Y después nunca se logró saber nada al respecto, qué había pasado. O sea, no es que la Por ciencia no tenga ni errores ni eso, sino que tiene mecanismos de corrección que los permite detectar, que no es lo que no tal tiene cual. Y la por otro psicociencia. lado, a veces en ese afán de ser muy estrictos, a veces también se desconfía de cosas que sí son, pero bueno, es una cuestión de tiempo y de demostrarlo. Y ante la evidencia, la comunidad científica siempre está de acuerdo con la evidencia y siempre está de acuerdo con que algo es real, si se puede probar, demostrar, fabricar en otra parte del mundo, etcétera, etcétera. O sea que esa acusación no es real. No, pero, a ver, no es verdadera, pero lamentablemente sí es real, porque son dos cosas diferentes. Real quiere decir, como en la película americana, Clear and Present Danger, es un peligro real en el sentido de que la atención de la gente o incluso la credibilidad de la ciencia, porque tú me dirás, bueno, ¿qué importa la opinión del público en general sobre los superconductores a temperatura ambiente? Y bueno, probablemente nada, el público en general no sabe la importancia de coltán en sus pantallas de celulares. Y no tiene por qué saberlo. Pero si eso se lleva a que la gente deje de vacunarse contra el sarampión, nos crea un problema a todos. En Argentina no se vacunaron por el Totalmente. sarampión y en 2019 tuvimos casos en Uruguay después de 50 años. Totalmente, porque en los casos que tienen que ver con sanidad, es responsabilidad de todos, es responsabilidad compartida de todos. El caso de las vacunas es el que más claramente demuestra de que no es hago lo que quiero por mí, sino que va a afectar a los demás. Y Sí, es eso, política de eso Estado. O sí que sea, es todo un tema. no, Exactamente, no puede exactamente. quedar librado ni siquiera el gobierno de turno. Es algo que debe estar establecido. Y bueno, y si se están atacando ese tipo de cosas, a mí me hace acordar mucho a un problema de la década del 90 cuando estábamos estudiando, que era el vertido industrial en los cursos de agua, donde ciertas industrias como las curtiembres vertían metales muy tóxicos como el cromo, como el mercurio, y se tomaba como un derecho adquirido hacer eso. Cuando efectivamente se logró eliminar el vertido de cromo,
la mejora subsecuente de los cursos de agua demostró que había algo que estaba esencialmente mal. Es que como ha crecido en las últimas décadas la conciencia que todos tenemos de que las cosas tienen que hacerse bien, realmente está impactando. Yo siempre digo, el desideratum, lo que uno tiene que tratar de lograr como un científico de materiales, es lograr un material único que haga determinadas cosas y que las haga mejor que ninguno, que llegue a, podríamos decirle, un récord en lo que sea, en una temperatura de transición, en conductividad, en lo que fuere. Pero le agrego que los científicos que trabajamos en materiales hoy, además, le tenemos que agregar a todo eso que siempre era condición de trabajo, que sea una tecnología sustentable. Y esa responsabilidad extra hace que quizás buenas ideas vayan quedando por el camino, porque si logran lo que uno quiere, la meta, el material, se utilizaba mucho en superconductividad el tema de santo grial, el santo grial de tal cosa, todo bien, pero si no es sustentable, no sirve, porque tenemos una responsabilidad con la población, con el mundo, con nuestro planeta, y vuelvo a decir, con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera, etcétera. En realidad, lo que hagamos no puede repercutir en forma negativa, y ese es un peso más, un peso extra que tenemos quienes trabajamos en materiales. Bueno, la Facultad de Química ha recorrido un camino desde la década del 90 muy, muy importante, no solamente en eso, sino también en ser certificada, tener laboratorios certificados, o sea, mismo que antes trabajábamos con nuestros equipos desactualizados. Recuerdo cuando yo estudiaba, un aparato llamado cromatógrafo a alta presión era prácticamente un animal mitológico. Y hoy en día hay uno en cualquier laboratorio de plaza, no solo en los científicos. Pero además están validados, calibrados, certificados. O sea, quiere decir que lo que miden puede ser contrastado con el de cualquier aparato igual en el mundo. Y eso da una globalidad, un valor a los resultados que se obtienen muy grande. Te quiero agregar respecto a lo que tú decís, que en 2018 la Facultad de Química obtuvo la certificación precisamente en seguridad y salud en el trabajo. Que sí, no es menor, porque, claro, las hizo, porque realmente no es menor, porque nosotros estamos trabajando en un área de por sí que sabemos que tiene riesgos, vapores, líquidos, inflamabilidad, en fin, corrosivos. Entonces, tener una norma ISO es realmente para nosotros un gran logro. Eso se logró en 2018, de vuelta con el trabajo de todos, encolumnados atrás de nuestra unidad de sistemas integrados de gestión, nuestra unidad académica, que es la que se encarga de eso, pero es el trabajo de todos los laboratorios. Claro, pero que se ha hecho, como decía Jay Gould, sobre hombros de gigantes, porque en los inicios de la investigación en Uruguay, después de la dictadura, quiero decir, se hacía en condiciones tremendas. Yo recuerdo el aparato en el que tú hacías difracción de rayos X, por ejemplo, que hoy en día no pasaría ninguna auditoría de seguridad y salud ocupacional. Ese aparato hoy en día debería estar en un museo. Y que hay equipos que lo sustituyen Yo hoy en día. también tendría que estar en el museo. Bueno, sí. Es algo en lo que trato de no pensar. Sí, realmente, ¿no? Tú te acordarás, y te acordás por lo que me decís, era un equipo que, wow, Tú parecía de llevabas ciencia ficción. un gafetito ahí que te avisaba si te habías expuesto a radiación excesiva. Si sería Tal cual. necesario tener cautela en aquel momento, porque el aparato Tal generaba cual. Era rayos X una para hacer norma. medidas. Exacto. Era una norma, pero lo que tú decís, había que controlarlo porque la posibilidad estaba. Y en realidad, de nuevo, son aparatos que hoy los ve uno en películas de ciencia ficción yo diría, de clase B, para ser gentil. Sí, de la vieja, ¿no? De la steampunk. De la vieja. Sí. Exactamente, década del 70, por allí. Y hoy realmente los equipos tienen todos una seguridad desde fábrica impresionante, aún de las mismas características de los que tú mencionás. Y por supuesto que
a veces, incluso hasta llega a pasar en nuestra área, que hay equipos que entran en lo que se llama obsolescencia. Es decir, no es que dejaron de funcionar, siguen funcionando, los podríamos seguir usando, pero sus resultados ya no los reconoce nadie. Ese es el punto. Porque tienen una tecnología que es inferior a la actual, que es la que se demanda para que los resultados sean reconocidos. Y ahí ya entramos en un terreno que ya no importa que uno cuide como cuide un equipo que tiene una vida útil de 10 años y lo hacemos durar 30, 35, 40 años, que lo hemos hecho, sino que llega un punto en donde ya ni siquiera hay que seguirlo cuidando porque ni siquiera los resultados tienen validez. Y en el terreno en el que nosotros nos movemos, los resultados tienen que ser válidos. Claro, obviamente. No, y útiles, porque yo recuerdo que aquel aparato a vos te requería con mucho mimo y amor cultivar unos cristales que tenían que crecer y hoy pueden trabajar desde muestra de polvo. No necesitan hacerse todo ese procedimiento. Tal cual. Me hace sentir viejo, Bernardo, pero sí, era así. Efectivamente, era todo muy artesanal en aquella época y uno adquiría destrezas realmente artesanales en cuanto al alineado de los cristales. Era todo muy, muy artesanal. No encuentro otra palabra Tú me mejor. contaste que cuando Y hoy fuiste a hacer por, tu doctorado en Inglaterra y contaste que hacías eso, te iban a mirar como, como un espécimen extraño, te pedían que contaras. Sí, yo en Inglaterra lo que hice fue un Master of Philosophy, el doctorado lo terminé haciendo acá, pero es tal cual, lo que tú decís, yo manejaba ese tipo de técnicas y se me acercaba la gente a ver yo qué estaba haciendo. Y cuando veían los resultados, no podían creer, porque nunca habían visto a nadie hacer eso. Eh, Debo decir que yo en aquel momento me sentí muy orgulloso de la formación que tenía. Yo después volví a Uruguay y hice mi doctorado acá. Porque más allá de los medios con los que se contaba, yo fui en aquel momento a la Universidad de Sussex, en Brighton, en Inglaterra, y la Después de Universidad de haber sido Sussex premiado estaba por el muy en la cresta. Instituto Weizmann en Israel también. Estuve en el Instituto Weizmann también, donde también tuve experiencias muy parecidas. Y después de haber estado en el Weizmann, con el extraordinario nivel del Weizmann, que estuve unos meses, después de haber estado en Inglaterra, para mí era un orgullo la formación que yo llevaba de acá. Porque de nuevo, tenía ese tipo de detalles que no eran comunes en otros lados. Eh, y bueno, esas cosas a uno, por suerte, la Universidad de la República, nuestra enseñanza pública, eh, nos lleva a trascender fronteras, como me pasó a mí en ese momento, y realmente notar voy a decirlo con toda la modestia que puedo, la admiración de quienes lo rodeaba a uno, porque decían, ¿cómo sabe hacer estas cosas? Y hasta yo terminaba enseñándole, yo iba a aprender, se supone, y quedaban bastante impresionados, diré, porque es así, porque realmente la formación es lo más importante. Me gustaría que los jóvenes se queden con esa idea, lo que tengan en la cabeza es lo más importante. ¿Hola? Y decir, bueno, acá arranca algo nuevo. Como la nano, que arrancó la nanotecnología, las nanociencias, con el advenimiento de este nuevo milenio. Y antes no se podía, y antes habían quienes pensaron en eso, el propio Feynman, quienes pensaron en eso, pero bueno, más de pensarlo y de predecirlo, no se podía hacer mucho más, porque se requerían los medios, y eso es fundamental. Es Sin los que, bueno, medios, muchos de los científicos que hicieron grandes especulaciones estaban limitados por la tecnología de su época. El propio Einstein, muchas de sus predicciones debieron ser probadas décadas después. sí, Porque sí, su mente exactamente, iba por delante de la tecnología de su época. Eh, tal cual, y en algún momento tuvo suerte, como en el caso de Eddington, que fue quien hizo la medida del eclipse, pero porque hubo alguien que recogió esa idea contemporáneo a él, pero otras fueron como tú decís, que con el tiempo después fue que se fueron viendo precisamente
que ciertas cosas que se estimaban o que se predecían podían ser ciertas. Esto que hablamos hoy de la superconductividad temperatura-ambiente es otro ejemplo. Es algo que es factible hoy porque hoy tenemos los medios para poder, tenemos los medios. En realidad, en muy pocos lugares del mundo tienen los medios para poder fabricar este tipo de cosas, pero en aquella época nadie tenía los medios, ni siquiera en países avanzados. Entonces, es así, dependemos de nuestro momento histórico. Este momento histórico es un momento muy particular, es un momento en donde las temáticas, sobre todo pienso en la mía, son muy cambiantes. La vigilancia tecnológica que uno tiene que hacer como científico para mantenerse al día son muy, yo diría, muy demandantes, muy desafiantes realmente. Existen centros a nivel internacional que cuentan con centenares de científicos dedicados específicamente a esta temática. Nosotros acá tenemos un grupo que somos una decena de personas, un poquito más capaz, pero no mucho más, y que a su vez no trabajamos con el nivel de equipamiento, de infraestructura, etcétera, que centros internacionales tienen. Entonces, eso es un esfuerzo doble, porque es tratar de mantenerse vigentes, tratar de mantenerse trabajando en cosas que tengan impacto, y a su vez desde condiciones que no son las que tienen otros centros muy fuertes a nivel mundial que se dedican específicamente a eso. Nos ha ido bastante bien, por suerte, debo decirlo, pero es demandante, ¿no? Y requiere uno trabajar con una estrategia muy particular de trabajo y que en definitiva podemos decir que funciona porque hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados, pero es exigente, muy exigente. Bueno, siempre lo fue la ciencia, ¿no? Quizás por eso es más fácil tuitear que hacer ciencia. Depende para quién. A mí me cuesta tuitear. Yo no tengo Twitter y me costaría realmente bastante, pero zapatero a tu zapato. Como dice el dicho, sarna con gusto no pica, y uno se metió a esto y lo hace con muchísimo gusto. Me siento muy afortunado realmente de ser un científico. Bueno, y es que no es para menos. Yo te recuerdo cuando éramos jóvenes y teníamos pelo todavía, que tu deseo era ser un científico y, bueno, no es poco haber podido cumplir esos proyectos y de esta manera, ¿no? Yo creo que hoy en día la Facultad de Química le permite a los estudiantes un abanico de posibilidades que antes no teníamos, y en buena parte ha sido por el trabajo tuyo y de todos los docentes de tu generación que han abierto esos caminos. Por ejemplo, no lo hemos hablado, pero está el polo tecnológico de Pando, que eso también es un elemento que fue disruptivo en su momento. Sí, el polo ya está en el orden de los 20 años, un poco menos. Sí, realmente, el tratar de crear o poner a disposición infraestructura científica para tratar de promover que existiera inversión en ciencia y tecnología desde las empresas privadas, por asociaciones estratégicas con la academia, esa fue una idea muy disruptiva en su momento. Hoy por hoy sigue siendo lo suficientemente novedosa, y a su vez con muchos y muy buenos resultados que han redundado en un montón de productos que han salido al mercado, de investigaciones en conjunto, de exportaciones, Ya de dinero, en verificación de la definitiva. O calidad sea, de... una de las Y cosas que en se destaca en la definitiva comunidad sí. científica, que esto es valorización monetaria, que también es algo que la ciencia aporta. O sea, el conocimiento es el verdadero tesoro en este momento. O sea, seguir vendiendo materias primas nos va a llevar hasta cierto punto en el siglo XXI. Ni que hablar, y tenemos que ser muy conscientes como país que en algún momento se nos puede llegar a complicar mucho si solamente nos concentramos en lo que serían materias primas. Y efectivamente el valor del conocimiento y de contar con jóvenes que
que estén a disposición, con estudios avanzados. Yo diría que además se puede encontrar con mucha facilidad jóvenes con mucha camiseta hacia tratar de hacer cosas que les sirvan al país. Creo que es una característica muy importante de los científicos, de todos lados, ya te digo, de Facultad de Química, como te dije, hay equipo, están todos tirando para adelante, pero también de otras facultades, de institutos de investigación, Clemente Estable, Pasteur, realmente investigadores de línea. Realmente creo que esa vocación de tirar para adelante está. Y es muy importante que realmente se invierta en eso. Es una inversión, que a veces es difícil de cuantificar cuánto retorno tiene, por lo que yo te decía, porque realmente a veces el retorno se va un poquito de lo que es el radar que uno tiene desde el lado de la academia, pero las empresas por algo vuelven y la tasa de retorno a volver a requerir servicios del polo tecnológico, desde los servicios más elementales hasta proyectos de alta complejidad, es muy alta, es altísima, porque la conformidad es muy grande. Entonces, eso es algo que a nosotros nos deja muy conformes, históricamente ha sido así, y pensamos que va a seguir siendo así. Y como tú decís, apoyar a la ciencia y la tecnología, y yo creo que este año 2020 con la pandemia lo dejó más que patente, es una gran inversión que el país realiza. Y fíjense cómo hablo del tema inversión, porque en realidad el detonante ocurrió el 13 de marzo de este año, con los primeros casos, pero fue algo que se cultivó a lo largo de todos los años anteriores y que uno tenía un sistema científico y tecnológico armado, pronto, listo para poder trabajar. Como todas las cosas en la vida, construir da mucho trabajo y desarmar es siempre más fácil. Y todavía nuestro sistema científico y tecnológico, si bien es muy sólido desde el punto de vista de conocimiento, de redes internacionales, de capacidad, etc., y está en un estado de fragilidad intrínseca. Entonces siempre hay que cuidarlo. El sistema científico y tecnológico del Uruguay siempre hay que cuidarlo. Y toda inversión que se haga la aplaudimos realmente porque vivimos muy intensamente este tema, pero también somos conscientes de que en los demás países también se invierte, porque está claro que por ahí es la salida. La pandemia lo dejó muy patente, pero no es solo eso, es también aspectos productivos, aspectos sanitarios de otro tipo. Realmente construir un sistema científico y tecnológico, como hoy cuenta el Uruguay, el Sistema Nacional de Investigadores, es muy, muy, muy valioso y hay que cuidarlo porque tiene una fragilidad intrínseca que hace que es sensible a pérdidas de apoyo Sí, o a disminución de inversión. en el punto más crítico de todo el sistema, que es el capital humano. Porque si uno pierde el Ahí es capital donde apunto. humano, pierde todo, porque los aparatos se compran. Alcanza con que venga un gobierno e invierta X millones de dólares y los equipos vienen, pero si no está quien los maneje. Exactamente, es así. Es así. Justamente a eso me refería. Porque estamos hablando de jóvenes comprometidos, altamente formados. Bueno, no nos olvidemos que por más compromiso que haya, si no encuentran un lugar razonable donde poder desarrollarse, en otras partes, Seguro como que yo lo dije buscan. hace un rato, de la experiencia que tuve yo, demuestra de que los científicos jóvenes uruguayos pueden encontrar una oportunidad en otro lado. Y más vale que no la busquen siquiera, porque que se sientan que el país los aprecia y que Y acá los pueden hacer valora. cosas muy importantes. Y los valora, los aprecia. Es una de las cosas más gratificantes que me ha pasado a mí, justamente esa sensación, sentirme valorado y que lo que estoy haciendo sirve y estoy aportando cosas. Y el día que me jubile y mire para atrás diga, bueno, todas estas cosas quedaron porque yo las hice. Me siento habiendo hecho una diferencia. Eso es lo que muchas veces les digo a los jóvenes, que ese tipo de gratificación en el exterior no la tienen. Uno no construye
institucionalidad científica en el exterior, sino que es uno más que pasa por el sistema. Salvo muy contadas excepciones. Mientras que en Uruguay uno le queda esa sensación del deber cumplido. Es muy importante. Devuelve mucho eso. Bueno, me alegro. Álvaro, no quisiera abusar de tu tiempo, llevamos una hora larga conversando. Te agradezco muchísimo y bueno, es un placer para mí dentro del ciclo Charlas de Mente poder charlar con alguien que admiro mucho, pero además tenemos parte de un camino recorrido, ¿no? Y referencias Por supuesto. comunes. Te salvaste de que esta charla no es Por para supuesto. colegas y no te voy a preguntar de los nitratos quelantes. Pero muchísimas gracias. Te deseo mucho éxito en lo que te queda de gestión al decanato. Y bueno, que la Facultad de Química siga contribuyendo y también que siga aumentando el volumen de divulgación que hace. Porque la gente merece saber lo que estamos haciendo en la Facultad de Química. Voy a poner un poquito la camiseta un rato. Está bien, bien ahí. Sí, realmente, mira, primero el agradecido soy yo, ha sido muy grato charlar contigo este rato, como siempre lo ha sido. Solo que esta vez tenemos testigos, digamos. Y por otro lado, sí, hablar de mi facultad, de Facultad de Química, de las cosas que hace, para mí, aparte de que tengo esa responsabilidad por el cargo mismo, para mí siempre es un gusto, porque es mostrar el trabajo de la gente, es hablar del trabajo de la gente. Y como te he dicho, y paso la visita por última vez, en Facultad de Química hay equipo, así que es muy, muy sencillo mostrar y hablar de lo que ellos hacen. Yo te agradezco muchísimo, Bernardo, ha sido un gusto enorme conversar contigo y estoy a tus órdenes para cualquier otro momento que quieras. Si Dios quiere, pronto nos volveremos a encontrar, Álvaro. Te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Dios quiera que sin pandemia. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias Random por Bernardo Borkenstein.